La segunda fase, el desmembramiento. En la segunda fase del cuento, los padres regresan a casa derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. A los 3 años el demonio se presenta para llevarse a la hija. Esta se ha bañado y se ha puesto una túnica blanca. Se sitúa en el centro del níveo círculo de tiza que ha trazado a su alrededor. Cuando el demonio se inclina hacia ella para agarrarla, una fuerza invisible lo arroja al otro lado del patio. Entonces el demonio le ordena que no se bañe y ella se convierte en una especie de bestia. Pero las lágrimas le mojan las manos y el demonio tampoco la puede tocar. Entonces éste ordena al padre que le corte las manos, para que no pueda limpiárselas con las lágrimas. Su padre la mutila y así termina la vida que ella había conocido hasta entonces. Pero llora sobre los muñones de sus brazos, y al no poder apoderarse de ella, el demonio se da por vencido. La hija lo hace extremadamente bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero nos quedamos como petrificadas cuando superamos esta fase. Nos damos cuenta de lo que nos han hecho y nos percatamos de que hemos cedido a la voluntad del depredador y del atemorizado padre, y por esta causa nos hemos quedado mancas. A continuación, el espíritu reacciona moviéndose cuando nosotras nos movemos, inclinándose hacia adelante cuando nosotras lo hacemos, caminando cuando caminamos, pero lo hace todo sin la menor sensibilidad. Nos quedamos petrificadas cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido y nos horroriza tener que cumplir el pacto. Creemos que nuestras estructuras paternales internas tienen que permanecer en perenne estado de alerta, reaccionar como es debido y proteger a la floreciente psique. Pero ahora vemos lo que sucede cuando no lo hacen. Transcurren 3 años entre la concertación del pacto y el regreso del demonio. Estos 3 años representan el período en el que la mujer no tiene clara conciencia de que el sacrificio es ella misma. Ella es la quemada ofrenda que se hace a cambio de un acuerdo desventajoso. En la mitología, el período de 3 años es el que precede a un creciente impulso trascendental, como por ejemplo los 3 años de invierno que preceden a Ragnarok, el crepúsculo de los dioses en la mitología escandinava. En los mitos de esta clase transcurren 3 años de algo y después se produce una destrucción, y de las ruinas nace un nuevo mundo de paz. Este número de años simboliza el periodo en el que una mujer se pregunta qué le va a suceder ahora y no sabe si aquello que más teme, ser totalmente arrastrada por una fuerza destructora, llegará a ocurrir realmente. El símbolo del 3 en los cuentos de hadas sigue esta pauta. El primer intento no es válido, el segundo intento tampoco, y a la tercera va la vencida. Muy pronto se hace acopio de suficiente energía y se levanta el suficiente viento del alma como para que la embarcación de la psique zarpe y se aleje. Lao Tse dice: de 1 vienen 2, y de 2, 3, y de 3 vienen 10.000. Cuando llegamos a la multiplicación del 3 de algo, es decir, al momento de la transformación, los átomos empiezan a brincar y allí donde antes solo había laxitud se produce la locomoción. El hecho de quedarse 3 años sin marido puede simbolizar el período de incubación de la psique, en el que el hecho de tener otra relación sería demasiado difícil y nos distraería demasiado. La misión de estos 3 años es la de ayudarnos a fortalecernos todo lo que podamos, a utilizar en provecho propio todos los recursos de la psique y a adquirir la mayor conciencia posible, lo cual supone salir de nuestro sufrimiento para ver lo que éste significa, cómo actúa, qué pauta está siguiendo, estudiar a otras personas que, siguiendo la misma pauta, hayan conseguido superarlo todo
e imitar aquello que tiene sentido para nosotras. Esta observación de las situaciones apuradas y las soluciones a las que han llegado otras personas es la que induce a una mujer a quedarse en sí misma. Y así es como debe ser, pues tal como vemos más adelante en el cuento, la tarea de la doncella es encontrar al esposo en el mundo subterráneo, no en el de arriba. Las mujeres ven retrospectivamente la preparación del descenso de su iniciación, que abarca unos largos periodos de tiempo, a veces años, hasta que finalmente y de golpe se arrojan desde el borde a los rápidos, a menudo empujadas, aunque algunas veces también por propia iniciativa, lanzándose con donaire desde el acantilado. No obstante, esto último no es muy frecuente. Este periodo de tiempo se caracteriza a menudo por el tedio. Las mujeres suelen comentar que no saben muy bien lo que quieren, si un trabajo, un amante, un poco más de tiempo, una actividad creativa. Les cuesta concentrarse, les cuesta llevar a cabo una labor productiva. Esta inquietud nerviosa es típica de la fase del desarrollo espiritual. Solo el tiempo, y en una fecha no muy lejana, nos llevará hasta el borde, desde el que tenemos que caer, saltar o lanzarnos. En este punto del cuento vemos una reminiscencia de las antiguas religiones nocturnas. La joven se baña, se viste de blanco, traza un círculo de tiza a su alrededor. El hecho de bañarse, la purificación, ponerse la túnica blanca, el atuendo propio del descenso a la tierra de los muertos, y trazar un círculo de protección mágica, el pensamiento sagrado, a su alrededor, es un antiguo ritual de diosas. Todo eso, la doncella lo hace en una especie de estado hipnótico, como si estuviera recibiendo instrucciones desde una época muy distante. Se produce en nosotras un momento de crisis cuando esperamos aquello que estamos seguras será nuestra destrucción, nuestro final. Ello nos induce, como a la doncella del cuento, a inclinar el oído hacia la lejana voz de tiempos ancestrales, una voz que nos dice lo que debemos hacer para conservar la fuerza y la pureza y sencillez espiritual. Una vez en que estaba desesperada, soñé que una voz me decía: «Toca el sol». Después de aquel sueño, cada día y donde quiera que fuera, apoyaba la espalda, la planta del pie o la palma de la mano en los rectángulos de luz solar de las paredes, los suelos y las puertas. Me apoyaba y descansaba sobre aquellas doradas formas, y éstas actuaban a modo de turbina para mi espíritu. No sé cómo, pero así era. Si prestamos atención a las voces del sueño, las imágenes, los cuentos, sobre todo los de nuestra vida, nuestro arte, a las personas que nos han precedido, y nos prestamos atención las unas a las otras, algo recibiremos. Incluso varios algos que serán ritos psicológicos personales y nos servirán para consolidar esta fase del proceso. Los huesos de este cuento proceden de la época en que se dice que las diosas peinaban el cabello de las mujeres mortales y las amaban con todo su corazón. En este sentido comprendemos que los descensos de este cuento son los que atraen a la mujer al remoto pasado, a las ancestrales líneas maternas del mundo subterráneo. Esta es la tarea: regresar a través de las brumas del tiempo al lugar de la que sabe, donde ella nos espera y nos tiene preparados unos vastos conocimientos del mundo subterráneo que serán muy valiosos para nuestro espíritu y nuestras personas en el mundo exterior. En las antiguas religiones, el hecho de vestirse con pureza y prepararse para la muerte hace que la persona sea inmune, inaccesible al mal. Rodearse de la protección de la Madre Salvaje, el círculo de tiza de la oración, el pensamiento sublime o la preocupación por un resultado beneficioso para el alma nos permite hacer el descenso psicológico sin apartarnos del camino,
sin que la diabólica fuerza contraria de la psique apague nuestra vitalidad. Aquí estamos, pues, vestidas y protegidas al máximo, esperando nuestro destino. Pero la doncella llora y derrama lágrimas sobre sus manos. Al principio, cuando la psique llora inconscientemente, no podemos oírla. A lo más que llegamos es a experimentar una sensación de impotencia. La doncella sigue llorando. Sus lágrimas son la germinación de aquello que la defiende, de lo que purifica la herida que ha recibido. C.S. Lewis escribió acerca de la botella de lágrimas infantiles capaz de sanar cualquier herida con solo una gota. Las lágrimas en los mitos derriten el hielo del corazón. En El niño de piedra, un cuento que yo he ampliado a partir de un poético canto que me facilitó hace años mi querida madrina inuit Mari Ukalat, las ardientes lágrimas de un niño hacen que una fría piedra se rompa y libere un espíritu protector. En el cuento Mary Kulan, el demonio que se ha apoderado de Mary no puede entrar en ninguna casa en la que un corazón sincero haya derramado lágrimas. Para el demonio, estas son como el agua bendita. A lo largo de la historia, las lágrimas han cumplido 3 misiones. Han atraído a los espíritus, han rechazado a los que pretendían ahogar y encadenar al alma sencilla, y han sanado las heridas de los pactos desventajosos hechos por los seres humanos. Te acompaña en la lectura Gabriel Robles.